Hoy comenzamos un nuevo estilo de comunicación y nos interesa hablar sobre una patología importante para la salud pública como es la enfermedad venosa crónica. Esta es una de las enfermedades prevalentes en casi todo el mundo y afecta a un 25 o 40% de la población adulta. Y como es una enfermedad progresiva, es previsible que un 17 o un 20% evolucionará hacia etapas clínicas más severas. Este resultado fue ratificado en el estudio de Edimburgo, publicado en los 90, con el seguimiento de un grupo poblacional durante 13 años. En este estudio se pudo observar que un 57% de los pacientes evolucionó hacia etapas clínicas más severas. La enfermedad crónica progresa como resultado de la persistencia del ciclo inflamatorio, que normalmente comienza con reflujo venoso debido a la hipertensión y al daño valvular. La alteración hemodinámica y el reflujo activan el endotelio venoso, lo que lleva a la infiltración y activación de leucocitos en las paredes venosas, donde se liberan citoquinas inflamatorias y radicales libres que llevan a la alteración de las venas. En una publicación realizada recientemente, Armando Mancilla, un profesor de Portugal, se plantea algunos interrogantes sobre el tratamiento en etapas clínicas tempranas de la enfermedad crónica y la posibilidad de modificar el avance progresivo mediante fármacos venoactivos en los pacientes en etapas clínicas C0 o C1 sintomáticos, sumados a indicaciones en un cambio de estilo de vida. Un estudio piloto publicado por Luigi Maletti en 2008, utilizando un Doppler de alta sensibilidad, encontró reflujo bidireccional en pequeños afluentes y venas nosafenas y que éstas tendían a ser prevalentes en pacientes C0 sintomáticos que en aquellos pacientes asintomáticos. Estos resultados sugieren que el reflujo venoso ya está presente en la etapa temprana de la enfermedad crónica, lo que respalda la indicación de un tratamiento precoz con fármacos venoactivos. Las opciones actuales para el manejo de pacientes en las primeras etapas de la enfermedad venosa crónica de los tipos C0 a C2 incluyen medicamentos venoactivos que pueden usarse solos o además de intervenciones terapéuticas sobre las varices como la escleroterapia, la cirugía o tratamientos endovasculares ablativos tipo láser o radiofrecuencia. Los pacientes con enfermedad venosa crónica en etapa temprana, por ejemplo aquellos C0 sintomáticos, tienen pesadez, síndrome de piernas inquietas, edema subclínico o edema vespertino, pero no presentan signos clínicos. Extensas publicaciones demuestran que es posible, a partir de la administración de fármacos venoactivos como la diosmina micronizada, modificar o demorar el avance de la enfermedad venosa crónica. Este fármaco tiene una fuerte actividad antiinflamatoria, ya que aumenta la resistencia capilar y reduce la activación endotelial y con ello la activación de los leucocitos, disminuyendo la liberación de citoquinas y radicales libres, fenómenos que fueron investigados y publicados por Coleridge Smith. El aumento de resistencia de integridad capilar mejora el tono venoso y los síntomas frecuentes como el cansancio, la pesadez, el prurito, el edema subclínico, calambres y el síndrome de piernas inquietas, lo que mejora la calidad de vida de los pacientes. En otro estudio efectuado con mujeres C0 sintomáticas con síntomas vespertinos debido al reflujo en la vena safena mayor, concluyó que el reflujo disminuyó con 2 meses de tratamiento con diosmina micronizada y el reflujo nocturno se redujo en un 85%. Y además el diámetro vespertino promedio de la gran vena safena disminuyó en forma significativa. Los beneficios combinados del tratamiento con diosmina micronizada con o sin cirugía fueron estudiados en pacientes con enfermedad crónica en etapas C0, C1 y C2 con reflujo de la gran vena safena por Sukhanov en 2017. El uso diario de 1 gramo de diosmina micronizada por 90 días eliminó el reflujo vespertino de la gran vena safena en un 76,1% de los pacientes C0 y C1 y redujo el reflujo persistente post cirugía en aquellos que habían sido intervenidos. Los beneficios obtenidos con diosmina micronizada en pacientes tratados con escleroterapia pueden estar relacionados con su actividad antiinflamatoria. Como conclusión de esta revisión, los fármacos venoactivos han demostrado ser beneficiosos en pacientes con enfermedad crónica en etapas tempranas y se pueden utilizar solos o conjuntamente a procedimientos endovasculares y tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes con enfermedad crónica en estadio temprano se agravarán con el tiempo y la progresividad de la enfermedad aumenta la carga y los costos y además reduce la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, es importante y seguramente rentable tratar a pacientes con enfermedad crónica en forma conservadora con fármacos venoactivos en etapas tempranas como la C0 sintomática o C1 para aliviar los síntomas y mejorar el tono venoso, sumando eventualmente a intervenciones endovasculares o cirugía en pacientes que desarrollen varices y que lo necesiten.